Claudio, ¿cómo estás? Y bienvenidos sean todos los que nos acompañan. Esta semana tuve muchos mensajes de que, de que ya vamos mejorando, Claudio. Parece ser que después de 148 episodios se van viendo mejoras en la forma en que comunicamos. Entre esas, Claudio, que ya no somos tendenciosos. Que creo que ya nos está cayendo bien el presidente, pero pues vamos a ver en este capítulo que se pone muy interesante. este, si, si seguimos contando con la aprobación. Antes que nada, buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Juanjo, bienvenido, hola, amigos que nos escuchan, nos acompañan. Hola, ¿qué tal? Pues Claudio, estamos iniciando el episodio, capítulo número 149, el cual pues hace 2 años, 2 años y medio que llevamos compartiendo este espacio, Claudio. Pues no me lo imaginaba, esperemos que sean muchos más, pero también estamos viendo cómo eh, poco a poco esta etapa del gobierno de López Obrador está llegando a su ocaso. Simplemente ayer, pues ya estábamos a un año de la transición, lo cual se me hace muy interesante porque como mexicano no puedo dejar a un lado que este cambio que se está dando, pues nos va a traer un día festivo más, amigo, que el siguiente año va a ser el 1 de octubre, porque este presidente quiere darle relevancia a este acto democrático. Dicho lo anterior, amigo, en esta semana, pues seguimos viendo esa parte política que creo yo que estamos empantanados porque lejos de la inseguridad, que también lo vamos a platicar, seguimos con los mismos temas enfrascados en ver si Marcelo Ebrard se va o no se va, si Dante Delgado es el que quiere ya mejor postularse él por su cuenta, pero creo yo que sin lugar a dudas el tema de la semana pues fue el caso Ayotzinapa, porque hay un montón de ángulos que ver, aunque ya lo platicamos, porque al final del todo, Claudio, fue una de las muchas promesas que tuvo el presidente eh, dentro de su precampaña para ser o para estar en la boleta en el 2018. Y la promesa fue que él sí iba a encontrar a los responsables, y si no a los responsables, íbamos a ver la verdad o íbamos a saber la verdad. Quisiera que lo platicáramos porque en esta semana, por desgracia, se involucraron temas donde Alejandro Encinas, el mismo Alejandro Encinas, que está a cargo de esa, si no investigación, de esa encomienda del presidente, pues pareciera, lo discutiremos ahorita, que pues en una declaración, no sé si desafortunada, no sé si con alguna intención, pues a pregunta expresa de un periodista, le dicen que si en este caso y en este periodo estaba involucrado Omar García Harfuch. Y él dice, sí, sí estaba, él estaba enterado y fue parte de esa comité o de esa parte de la investigación. Ahí dejo el tema, Claudio, ahorita lo platicamos. También quisiera platicar que, pues, eh, sigue esa estrategia contra Xochitl Gálvez. Quisiera yo pensar, Claudio, que eh, obviamente es para descarrilarla, pero quisiera yo pensar que es parte de esa estrategia en donde si Xochitl tiene o no muchos adeptos, pues vamos a pegarle. O sea, no me importa en qué posición esté o en función de las encuestas si representa una amenaza o no. También quisiera comentarlo contigo para exponérselo a las personas que nos ven, porque al final y al cabo, pues cada quien puede tener su ángulo. Algunos podrían decir, no, es que sí está avanzando, y otros muchos, como es toda esta red pro AMLO pagada, que tú ya las has dicho, a mí no me gusta mencionarlos porque es como hacerlos más famosos, pero en fin, toda esta red de Naredos, etcétera, 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 pues nos indican que ya casi, casi el cambio de estrategia está hecho y que Xochitl se va, que lo de la tesis, que lo de las gelatinas,
que lo de las irregulares de su casa, le están pegando en el tanque de flotación y es casi un hecho que se baja. Sin embargo, el otro lado de la balanza están encuestadores. Quisiera yo pensar que también se quieren ganar la chuleta y nos dicen que lo que está sucediendo con Xochitl, amigo, es casi, casi lo que sucedía con López Obrador, ¿no? Que ya Xochitl la está cubriendo un manto que resbala todo ese tipo de situaciones y que los que estamos afuera de no votamos por Xochitl conscientemente, casi, casi nos están encasillando a los que estamos a favor, o en este caso los que están a favor de Xochitl, casi, casi estamos convirtiendo a Xochitl como en un acto de fe, como lo hicimos con López Obrador. Lo dejo ahí también para que lo comentemos. Y por último, y para cerrar, amigo, ¿habrá terrorismo en México? ¿Habrá terrorismo en San Luis Potosí? No lo sé, amigo. Esto es por lo sucedido en esta semana y por declaraciones del mismo gobernador. Entonces, los temas están sobre la mesa, amigo. Te los dejo a tu consideración y pues nuevamente te doy la más cordial bienvenida, Claudio. Muchas gracias, Juanjo. Pues creo que valdría la pena que platicáramos primero de Ayotzinapa, ¿Bien? que el martes se cumplieron 9 años de esta lamentable situación que pues creo que ha despertado más sospechas que nada. Y lamentablemente, Juan José, estaba yo acordándome que el año pasado por estas fechas estábamos hablando del asunto, de cómo estaba empantanado, de cómo Alejandro Encinas daba un paso para adelante y tres para atrás, y que era muy triste, primero, que, que no hubiera ninguna respuesta, que cómo tomaban el asunto de manera política para conveniencias de comunicación, electorales y de otra serie de factores. Y tercero, que a mí particularmente eso me llama mucho la atención y me duele, es por qué solo se toca el tema en épocas del aniversario de Ayotzinapa. Es Así decir, es. fuera de ese momento, entonces no importan los desaparecidos, no importa nada. Yo tuve la oportunidad de escuchar dos entrevistas que le hacen, uno a un papá de uno de los desaparecidos y otra a una mamá de uno de los desaparecidos, donde el relato de la mamá decía, es que yo le decía que para qué se iba a estudiar a Ayotzinapa, que yo le sacaba la ficha para que estudiara la normal si no me equivoco, en Buenavista de Cuellar, pero él quería irse para allá y ahí lo lleva, o sea, fue como un evento desafortunado de mala suerte del muchacho de verse ahí. Si yo le hubiera sacado la ficha y le hubiera hizo que se estudiara, yo no hubiera perdido a mi hijo, ¿no? Que yo no sé si estaban involucrados, si tenían. La realidad es que tenemos 43 personas que están desaparecidas, que no sabemos cuál fue su paradero y que todo pareciera indicar que tanto el ejército como hoy el presidente lo saben perfectamente bien y de alguna forma ocupan ocultar esa información para una estrategia que, pues yo lo repito y le repetiré toda la vida, no entiendo para qué, nos rebasa completamente. Así es. Sin embargo, pues evidentemente esto que yo estoy diciendo que es lamentable, pues resulta convertirse en un botín político y de comunicación para muchas partes, ¿no? Por un lado, pues por supuesto para el presidente, que en su discurso del mensaje descalifica a los papás, descalifica al abogado, descalifica a la oposición, pero en cada descalificación además aprovecha para decir, me falta un año para saber la verdad, ¿no? Que Sí, sí, sí. eso me empieza a cuestionar de una forma tan, pues, que se nota que hay una manipulación, ¿no? Y que eso es Claro. decepcionante. Pero sobre todo, empiezas a ver cómo hay ciertos intereses, ¿no? Por supuesto, el lunes 25 nos encontramos con que blindan Palacio Nacional otra vez de una Sí, forma que, bueno,
de manera impresionante. Y por supuesto llegan ahí. Mientras estamos viendo que en Chilpancingo hay eh, un ataque al Palacio Municipal que me parece bastante fuerte, ¿no? Quedó destruido una gran parte del palacio. Estás viendo normalistas que están actuando, pues, de una forma que, brincándome un poquito, pero tratando de conectar los puntos, ¿no? Y digo, me refiero a conectar el tema. Juan José, yo veía ahí actos terroristas, completamente terroristas, con los chicos en la manera en la que destruyeron el Palacio Municipal. Es impresionante. Pero después veo cómo hay ciertos intereses en la Ciudad de México en una marcha en la que de una forma brutal destruyen un restaurante de una cadena que sí es cierto, es una cadena utilizando y citando al presidente y a la 4T, FIFI, ¿no? De élite que discrimina, que es prepotente, que maltrata a sus trabajadores, eso estoy completamente de acuerdo, pero el ataque particular, primero a ese restaurante, pero segundo en ese lugar geográfico, es decir, restaurantes de esos hay en muchos lugares. Paseo de la Reforma está lleno de restaurantes elegantes, sobre todo en esa zona, de hoteles muy caros. Pero ¿por qué fueron a atacar a ese restaurante en particular? En un restaurante que se ve, entran a la cocina y destruyen, que la realidad es que independientemente de quién sea y de qué tan malos puedan ser los dueños o la cadena o los encargados, un ataque que está valuado más o menos unos 3 millones de pesos por las pérdidas que hay, ¿no? Sí, Y ya, es decir, y de ahí se van para allá y Palacio Nacional no lo toca. ¿Qué siento? ¿Qué empiezo a notar? Bueno, por un lado los ataques al Palacio por normalistas que están dando la cara y diciendo somos los normalistas, estamos destruyendo y aquí estoy. sí, sí, sí. Y en la Ciudad de México un restaurante de cadena de alto nivel que representa a la oposición, que para ellos obviamente, que representa la lucha contra la oligarquía, contra los privilegios, contra el, etcétera, tomada por encapuchados, lo cual me parece grave, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque noto en un ataque la infiltración de intereses políticos y de grupos que tratan de descalificar el movimiento de Ayotzinapa, ¿no? Contra alguien que no tiene nada que ver con Ayotzinapa, ni contra los desaparecidos, ni contra absolutamente nada. Es decir, si yo voy a quejarme contra el Estado, pues entonces me quejo contra el ejército y contra lo que representa, contra el gobierno, contra las fuerzas de autoridad, contra probablemente lo que hubiera representado Peña Nieto, que fue el gobierno en el cual se dio la desaparición, pero en contra probablemente del gobierno de López Obrador que está ocultando la información a todas luces Así es. y en contra a lo mejor del PRI y todas cosas. Es decir, no hay forma de que ataques un restaurante privado que no tiene nada que ver con el asunto, pero dejes sin atacar siquiera, sin molestar y sin hacer nada, lo que representa el poder que voy a pensar pudiera ser Palacio Nacional. No, no es que esté diciendo que hubieran atacado Palacio, pero que hubiera sido la forma de representar. En cambio, lo que ocasiona es decirle a la gente que en estas marchas hay vandalismo y hay vandalismo que está atacando las cosas que le pueden doler a la oposición y por tanto descalificas el movimiento y entonces te estás generando una nueva batalla de comunicación que semióticamente está a ti tratando de lavarte las manos y decir pues, que tú no tienes nada porque finalmente ellos los están poniendo como en una, si me permites decirlo, Juan José, en una tarima donde los estás poniendo como que se merecen lo que les pasó. Y tan es así que son capaces de destruir un restaurante con el cual se puede identificar un grupo que ha estado en contra del gobierno y de sus decisiones. Lo cual me parece bajo, me parece ruin y me parece que está persiguiendo los intereses políticos de tratar de desviar
la atención de lo importante que es conocer la verdad. Y cuando la gente empieza a ver esto, se desentiende, se decepciona y prefiere no verlo. Y entonces le resta importancia. Y entonces eso nos permite volver a tomar el tema, no ahorita, sino hasta el año que entra, ¿no? Sí. Al fin que el año que entra estaremos más preocupados por la sucesión, ¿no? Hoy, Juan José, tú y yo nos estamos contando en un 1 de octubre hacer el programa 148 y a partir de hoy empieza una cuenta regresiva, ¿no? 365 días para el cambio de poder y empiezan a asomarse muchas cosas en este cambio de poder que son muy simbólicas, pero también muy significativas, ¿no? Que en mis palabras serán muy semióticas para irnos indicando hacia dónde va este cambio de poder, ¿no? Y esto lo veo aquí, mi querido Juanjo. No sé qué opinas. Mira, Claudio, yo como ciudadano, que es el ángulo que le damos, obviamente creo yo que todo lo que comentas estoy totalmente de acuerdo, eh, pero centrándome en lo que ha pasado a 9 años de esta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, te diría que el presidente está cayendo en su propia trampa. Y lo digo de esta manera, amigo, porque, como dijiste tú, sacó una renta política durante tantos años de esta tragedia, que se unieron tantos que al día de hoy, por lo menos Epigmenio Ibarra hace su pase de lista, o su famoso pase de lista, que también ya también le bajó a ese tema. Y lo digo de esta manera porque el presidente nunca pensó que un tema jurídico que él llevó al terreno político le fuera a causar tanto problema. Lo que en su momento le generó una renta política, ahora si no lo maneja bien, pues va a quedar como un pendiente más de esta situación. Pero ojo, aquí el problema, Claudio, en donde creo yo que es la disyuntiva del presidente es, eh, ¿será capaz de decirnos la verdad que sí fue y que nadie sabe? Y que digo que sí fue y que nadie sabe, porque él mismo dijo que iba a transparentar esta investigación a partir de que él tomara las riendas de este gobierno, cosa que al día de hoy no ha sucedido. Entonces, pudiéramos pensar que él sí sabe la verdad que no sabemos nosotros, pero que en función de los involucrados saldría afectado él políticamente o alguno de parte de su gobierno, o se va a quedar con esa verdad histórica que él mismo no reconoció, que desestimó y que llevó a Murillo Karam, o que sigue estando Murillo Karam, en la cárcel. Obviamente él afuera ahorita, Murillo Karam, por sus enfermedades, pero como ciudadano no me pongo en la situación de los padres de Ayotzinapa, no sé qué haya detrás de ellos, qué intereses o no, pero como ciudadano me sigo quedando igual, amigo. O sea, si tú me dices ahorita cuál es la verdad, pues yo te voy a decir, bueno, la que dice el presidente, pero ¿cuál es la que dice el presidente? Pues que la verdad es mucho de lo que dijeron los gobiernos anteriores, en particular el de Enrique Peña Nieto, pero que no es toda, porque ellos siguen buscando esa verdad que sí no la van a decir el próximo año. Al final de todo, tú y yo quedamos como espectadores o los que estamos afuera de esto. Pero las preguntas interesantes serían, eh, como gobierno, ¿cómo tienes que manejar esto? ¿Regresarlo de lo político a lo jurídico? ¿O, o vas a abrir más pistas o más investigaciones? ¿O, o empiezas a reconocer que la verdad histórica pues sí es lo único que tienes a la mano? Lo que sé, amigo, es que suceda lo que suceda, para los seguidores de López Obrador, está haciendo lo correcto. Para los que no somos seguidores de López Obrador, estamos en esa frontera entre saber si lo que pasó y que él desestimó fue la verdad histórica es la verdad, o si realmente López Obrador está encubriendo
o no supo manejar esta situación. El tema aquí es que esto ya le está, por desgracia, trayendo dificultades políticas. El simple hecho de que en la semana el mismo López Obrador tenga que salir a decir o a dar un comentario en función de la pregunta que le hicieron a Encinas de que si Omar Harfuch estuvo en esas reuniones, el presidente ya tuvo que decir, y ojo, voy a ponerlo de esta manera, hasta donde yo sé y he leído, Omar García Harfuch no es bien visto por el presidente. Sin embargo, como ya se dio el bastón de mando, y para Claudia Sheinbaum sí es un elemento clave para su siguiente gobierno, pues el presidente tuvo que decirnos, pues mira, sí estuvo en esas reuniones, pero estuvo como cualquier burócrata, pero él no tuvo en sí ningún cargo. Cuando Omar García Harfuch sí tenía un cargo, si no de relevancia, sí de mando, en ese momento en el área de Guerrero, Claudio. Entonces, lo que suceda de aquí adelante, como bien tú comentas, pues no sé si volvamos a tocar este tema, no sé si la oposición lo utilice también como una renta política, pero lo que es un hecho es que este tema, si bien nos va, y creo que no nos va a ir tan bien, lo vamos a tocar dentro de un año, pero dentro de un año vamos a estar ya más metidos en las contiendas electorales y en la transición presidencial que en este caso. Lo que sí es una realidad es que hasta el día de hoy López Obrador se empantanó o cayó o se entrampó en lo mismo que él le sacó raja política. Y Juanjo, este asunto de poder decir eh, dentro de un año voy a tener la solución, es también decir, lo vamos a guardar y no vamos a hablar del asunto hasta que toque la fecha, ¿no? Lo conmemorativo, como, Es patear la lata, amigo. como celebramos el Día de Muertos nada más en noviembre, como celebramos la Navidad nada más en diciembre, como celebramos el Día de la Independencia nada más en septiembre, es decir, se empieza a convertir en un asunto conmemorativo que da la oportunidad de hacer algo que genera y que además convenientemente para ciertas facciones de la oposición al poder, no a quien le ocupa el poder, porque esto es importante de señalar, el 26 de septiembre está muy cerca del 2 de octubre, ¿no? Y entonces ninguno de los dos eventos se olvidan y se empiezan a convertir en un puentezote, valga la redundancia semiótica, ¿no? En un puente que no solo es de los días que se ocupan para descansar o para tomar, sino en iniciar protestas en un día y terminarlas en otro, que, que señalan y recuerdan que quien ocupa el poder detenta también prepotencia, oligarquía, autoritarismo, intolerancia, ¿no? Una serie de cosas que, pues digamos que son convenientes para ciertas facciones a manera política, ¿no? Y ahorita quiero mencionar algo que casualmente, Juan José, se va a conectar con el siguiente punto que tenemos y que a mí me pareció algo muy simpático. Nada más déjame comentar primero que efectivamente iba a ser el puente con lo de García Harfuch. Yo no sé, Juanjo, y cuando te lo digo no lo sé, va a parecer muy extraño porque regularmente estoy como muy enterado, ¿no? Y lo sabes, de cómo están conformadas ciertas cosas y cómo se hacen conexiones dentro de tanto del gobierno como de la política en general, de la clase política. Pero de verdad no sé a Sí, qué grupo pertenece Alejandro Encinas. O sea, porque te voy a decir, yo me acuerdo de Alejandro Encinas primero cuando López Obrador fue presidente, no, gobernador de la Ciudad de México, ¿no? Y cuando López Obrador salió a buscar la candidatura para contender a la presidencia, deja como gobernador interino a Alejandro Encinas. sí. Y me parece que lo hizo bien, sin embargo, no es relevante esto.
El asunto es que yo estoy entendiendo en ese momento que Alejandro Encinas era lo suficientemente cercano al grupo de López Obrador como para haberse quedado en el puesto que catapultó a López Obrador. Termina este periodo y Alejandro Encinas, eh, pues prácticamente desaparece del mapa un muy, muy, muy buen rato. Cuando López Obrador se hace presidente, yo no veo a Alejandro Encinas sino hasta un par de años después, cuando justamente se encarga de esta comisión de los... Para la verdad y justicia. Entonces, pues yo decía, bueno, no lo sé. Ahora que escucho a Alejandro Encinas hacer una declaración que, pues, perdón, pero yo sí voy a decir que la veo con, Jiribilla. con jiribilla, con tirabuzón, con una intención culera de decir Sí, que sí, García Harfuch formaba parte de eso, del grupo, ¿no? Pues que sí estaba ahí, dice, yo no dije ninguna mentira, pues no dijo una mentira, pero tenía un ataque, porque la realidad es que sí le pegó tanto a García Harfuch como a Claudia Sheinbaum. Entonces, pero yo la verdad es que pensaba, creía que Alejandro Encinas era cercano también a Claudia Sheinbaum. No sé a quién esté cercano, no sé si esté cercano a Marcelo Ebrard y por eso esté ahí. Y no sé si tú sepas a qué grupo pertenece Alejandro no, Encinas. no. Empiezo a ver esto y de repente el presidente dice que sí, y entonces la realidad es que también fue un golpe. Y creo Sí, que sí le bajó fuertemente a García Harfuch su presencia, casualmente en un momento en el que empieza a relucir, y ojo, no digo que tenga ni posibilidades ni nada, pero creo que tiene una intención de comunicación fuerte. sí, sí, sí. Cuando empieza a ocupar los reflectores, este, López Gatell, ¿no? El jueves, espero no equivocarme, el jueves determinan finalmente que los cuatro contendientes a esta cosa que le llaman defensor de la, o coordinador de la defensa de quién sé qué chingados de la 4T, Sí, sí, sí. este, van a ser Omar García Harfuch, Clara Brugada, que pobrecita no tiene ni una sola esperanza y la tienen, ahí sí la están crucificando horrible. López Gatell y Mariana Boy, ¿no? Que Mariana Boy no entiendo, nadie la conoce, pues, ¿no? Para acabar pronto. Eh, y García Harfuch, pues estaba, digamos que como bien posicionada, tenemos todo esto, y mientras le están pegando durísimo en esta semana a Claudia Sheinbaum con el asunto de la tesis, y que ha tenido por primera vez que responder a los ataques que había de manera olímpica ignorado durante los 2 años y medio que lleva en campaña la señora, ahora sí tuvo que atenderlos. Y cuando los tiene que atender está justificando algo que sabe entonces que tiene de dónde tomarla. Y cuando está eso, viene el ataque con García Harfuch. García Harfuch sí se desdibuja un ratito y Ujú. entonces entra el otro señor a decir que lo que él está buscando es humanizar a la Ciudad de México. Y tómala, Juanjo, porque además de estar tomando el discurso que se supone central de López Obrador, donde hay un humanismo mexicano y no sé qué madres, lo que está diciendo es que Claudia Sheinbaum nunca fue humanista ni está siguiendo el camino de López Obrador. Y entonces, por tanto, García Harfuch está en contra de todo el discurso cuatrotero, ¿no? Y que además se junta, y si lo juntamos con que Anabel Hernández, pues lleva toda esta semana diciendo todos los días que votar o acercarse o apoyar a García Harfuch es llamar a García Luna, porque él se formó Ujú. con García Luna y Así es. que tiene toda su escuela y que la prueba es que ocupaba un cargo de mando importante en la policía cuando ocurrió la desaparición de los 43 y que formó parte de los grupos que lo tenían y que tan es así que se acuerden todos que el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo que venir a hacer un atentado a García Harfuch aquí en la Ciudad de México por los vínculos que tenía con Guerreros Unidos, con los rojos que están en Guerrero, perdón, en Morelos y Guerrero, y con el cártel Jalisco Nueva Generación aquí en la Ciudad de México. O sea,
No, el de hecho, Omar García Harfuch era comisionado de de la Gendarmería Guardia Nacional. exactamente cuando ocurrió este incidente, amigo. Sí, entonces, eh, el asunto, me creo, Juan José, es que me parece el fuego amigo peor que los ataques de la oposición. Es decir, esta semana la oposición nada más se tuvo que sentar a cruzar los brazos, a lo mucho a comer palomitas para ver cómo el ataque se da desde dentro, ¿no? Y, y bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto de esto para hacer la conexión. Yo no quiero ya dar por terminado el tema porque puede dar para mucho, pero para platicarte lo que yo viví y presencié el viernes. Bueno, simplemente para cerrar el tema con respecto a lo que dices, no es la primera vez que Alejandro Encinas ataca a García Harfuch. Anteriormente, el 7 de octubre de 2014, Iguala Guerrero también, Alejandro Encinas atacó a Omar García Harfuch. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente, desde mi punto de vista, hay una división ya interna entre las corrientes del López Obradorismo, en el cual yo dudo mucho que López Obrador pueda tener control, porque aquí lo que estamos viendo, Claudio, es, si quieres conectar puntos, es que no es coincidencia que Marcelo Ebrard está generando crisis, pero también en este caso, Alejandro Encinas está generando una crisis, de las cuales tenemos que empezar a poner atención porque estamos entrando en esa ruta donde posiblemente los ataques hacia Claudia Sheinbaum vengan directamente de su partido y por los intereses que hay dentro de esos grupos. Entonces, lo que estamos viendo, creo yo, Claudio, es que es algo que se le está saliendo fuera de control al presidente y que creo yo que ya no lo pueda tomar, porque estamos a un año y en ese año, como bien hemos venido comentando, no coincidentemente, sino simplemente porque lo estamos viendo, llevamos 3 semanas, Claudio, en que le roban la agenda al presidente. En estas 3 semanas no ha Vamos habido ya más, agenda. amigo. Tan es así, Claudio, que tuvimos que ver apenas el día de ayer y hoy un poco de estas noticias que nos alejan de la realidad en su gira por el Estado de México, que también ahí tendríamos que analizar qué es lo que está tratando de hacer López Obrador y qué está tratando de formar, que yo quisiera pensar, no puedo decir nada hasta empezar a ver cómo reaccionan las tribus internas de López Obrador, que creo yo que ahí también está generando una estrategia López Obrador en cuanto al Estado de México y en cuanto a ver de qué manera fortalece a Claudia Sheinbaum, pero no con el equipo que quiere Claudia Sheinbaum formar. Ahí vamos a ver una cuestión muy interesante, porque si bien sabemos, Claudia Sheinbaum también ha estado en contra de políticas del gobierno federal y para muestra un botón, la política que utilizó en la estrategia contra el COVID en la Ciudad de México, que distó muchísimo que la que tenía en ese momento el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Si fue bueno o no por los temas del medicamento de invermectina, etcétera, etcétera, no lo sabemos. Lo que sí yo estoy viendo es que ya están empezando a haber choques en las tribus o en los frentes de poder de Morena. Con eso ya te doy la transición, amigo. Y Juanjo, y es que ves que esto le conviene a López Obrador porque yo cada vez me convenzo más y esto ratifica lo que te dije cuando hace 3 semanas que estábamos hablando del bastón de mando, Uh -huh. que es un mito, es una farsa, porque Claudia Sheinbaum no está dirigiendo el movimiento ni tiene porque él dijo, ella es la que dirige ahora y todo el mundo está bailando al son que les marca López Obrador. Bueno, Hoy, de hecho tú dijiste en su momento que era un simbolismo nada sí, más, pero que en era la un vida real simbolismo. no es eso. El poder viene de mí y, y el poder sigue estando en él. O sea, Así ¿no? es. Por eso digo, ratifica que se trata de eso. Pero bueno, voy a hacer una transición, Juanjo, y van a ver cómo se va conectando todo lo que está sucediendo en esta semana, que parece que estamos como en un circo de 3 pistas, ¿no? Y entonces en una pista está pasando algo, en otra pista está pasando otra cosa, y en otra pista otra cosa, pero todo está en el mismo grandote, por eso es el mismo circo. Y Sí. esto es muy importante.
El 26 de septiembre, el martes 26 de septiembre, estamos conmemorando la desaparición y hay protestas de muchos grupos, algunos que de manera legítima están preocupados porque finalmente se trata de una violación a derechos humanos que proviene del Estado, que es inadmisible, que no debemos estar viviendo y que eh, es peor tal vez pensar que no ha sido, que no ha sido resuelto, ¿no? Y sin embargo, como les decía, se conecta a tan solo unos días, 7 días en términos de semana, casi 8, con la conmemoración ya del 50 y tantos años del 2 de octubre, que si bien se supo, se desenmascaró, ¿no? Sí se logró identificar, pues evidentemente al tratarse un acto tan gran envergadura a nivel violación de derechos humanos, se sigue conmemorando, ¿no? Y con este no se olvida, aunque muchas de las personas que participan en eso no saben ni siquiera qué es, pero no se olvida, ¿no? Ujú. Hacen que se conecte porque finalmente son dos actos que representan una masacre, que representan, pues, genocidio, aunque aparentemente 43 no alcance el número, ¿no? Sí. Finalmente es una masacre y finalmente viene del gobierno, ¿no? Y entonces el 26, pues empieza a haber manifestaciones, ya vimos algunas de estas, pero otras vienen tomando instalaciones de la UNAM. Particularmente empieza el martes con la toma de la Prepa 8 en Plateros, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón. Es la primera que la toman. Y ellos dicen, vamos a hacer una toma que empieza hoy con el 26 para hacer nuestras conmemoraciones y va a terminar el 2 de octubre. Es decir, el martes 3 entregamos, nos desentendemos y regresamos a nuestras actividades. Fue la única que lo alcanzó a hacer. Prepa 5 la toman el jueves. Hacen lo mismo. Llegan encapuchados, empiezan a tomar, vamos a hacer esto y ya. Y ya, digamos que hay las prepas, aunque tienen una población significativa, sobre todo Prepa 5 aquí en la Ciudad de México, en Cuapa, en la alcaldía, me parece que todavía está en Coyoacán, eh, no son tan significativas a nivel político como pueden representar ciertas facultades. Y entonces está ahí. El viernes, mi querido Juan José, estaba yo dando clase en mi facultad, en la UNAM. Ustedes saben que yo soy catedrático de la UNAM. Yo soy profesor en la Facultad de Artes y Diseño que está en Xochimilco, es decir, está fuera de CEU, que viene de un semestre completito de un paro donde estaban solicitando de manera legítima algunas demandas que son importantes y que, aunque se otorgaban posibles soluciones, se prolongó y duró. El viernes estábamos en clase. Yo estaba en clase de 7 de la mañana. Yo tengo clase de 7 a 10. A las 9:15 de la mañana, Juan José, empezaron a llegar fotos en los grupos de WhatsApp de los alumnos donde estaban en la puerta encapuchados llegando pues a formarse, ¿no? Ahí a tomar. Y empezaron a entrar a la escuela y pues los alumnos preocupados, maestro, nos está llegando, me enseñan las fotos en el celular y yo, pues, a ver, pues, ¿por qué, no? Como que yo no captaba que venía el 2 de octubre, pero bueno. Sí, 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 sí. Y alguien sale, averigua, me dijo, sí, y nos empiezan a sacar, a evacuar de la escuela. Pero en Mm. el momento de la evacuación, se juntan en el patio los grupos de alumnos que dicen, no queremos paro y no vamos a dejar que tomen la escuela otra vez, venimos acabando un semestre que perdimos clases, y empieza a haber un enfrentamiento verbal, nada más. Afortunadamente no hubo nada más, pero cuando están tomando, cierran las instalaciones, nadie entra, nadie sale, en lo que arreglamos y vemos, se empiezan a organizar para votar si aceptan o no estos encapuchados, que más bien, estas encapuchadas, porque fueron puras mujeres, Mm. empiezan a decir que quieren tomar la escuela para llevar a cabo la conmemoración del 2 de octubre, ¿no? El asunto es que a mí lo que me llama la atención, y bueno, a mí y a muchos de las personas que estábamos ahí, es que pues era viernes y venía el fin de semana donde no iba a poder haber nada y finalmente el 2 de octubre caía en lunes, entonces Sí, sí, sí. no sabíamos. Ellas decían, bueno, lo que queremos es hacer gráfica, porque pues mi escuela es de diseño y entonces de diseño y de artes,
y jugó un papel muy importante en esta generación de gráfica que comunicaba e invitaba a la gente a sumarse y a ser empático con el movimiento en el 68. Y dicen las malas lenguas que por esa participación importante que tuvo la escuela, nos aislaron y nos mandaron a Xochimilco, ¿no? En Mm, 1973. Entonces, pues que querían hacer la gráfica y tomar todo el fin de semana la escuela para eso. Mientras eso estaba ocurriendo, pues nos empezamos a enterar que también estaban tomando al mismo tiempo la Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. ujú, Y pues bueno, al final, y para no hacerte el cuento muy largo, tomaron la escuela y tomaron todas las instalaciones y empezó a haber varias escuelas. Nos sacaron, pues yo ya me fui y bueno, no pasaron, Juan José, más de 2 horas de que pasó esto, este incidente que estaban tomando las escuelas, cuando apareció Enrique Graue en una conferencia de prensa a medios para decir que sí es totalmente verificable y certificado y que la UNAM había determinado que la tesis de Yasmín Esquivel de licenciatura era un plagio completo, Ah, caray. ¿no? Y vamos a acordarnos que yo se los dije aquí, pues hace un tiempo, cuando estaban los conflictos, cuando el conflicto de la UNAM estaba muy fuerte, de repente se terminó. Y yo les Mm, dije, es una moneda de cambio. Te libero la UNAM, te dejo todas las cosas a cambio de que la UNAM no diga absolutamente nada con respecto, que no se pronuncie con respecto a la tesis de Yasmín Esquivel, y eso fue lo que pasó. Sin embargo, el viernes hay una toma, vuelven a tomar y dice Enrique Graue, rompieron el pacto, ahí voy. Y entonces determina que sí hay un plagio. Determina que hay un plagio en el mero, mero, mero escándalo entre los plagios que también están por comprobarse de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez. Una por tesis y una por reporte de titulación por experiencia profesional. Pero se está dando. Y se está dando a el viernes 60 días del cambio de rector, qué interesante. ¿no? O sea, amigos, ya estoy poniendo las cosas ahí, empecemos a conectar puntos todos, ¿no? Es decir, porque empieza a ver esto y resulta que esta semana los ataques contra Xóchitl Gálvez empiezan a tomar una dimensión, Juan José, que yo, y te iba a decir no alcanzo a comprender, pero la realidad es que claro que lo alcanzo a comprender, no hay que ser muy analista político para hacerlo, ni un genio, Sí, sí, sí. porque por supuesto vienen con, ok, no funcionó lo de la casa. Y la gente no lo peló, o sea, la gente no le tomó importancia a las acusaciones, probablemente porque son fantasiosas, lo voy a poner así con ese calificativo, es decir, la manera en la que lo estaban calificando y pues obviamente la manera en la que Xochitl se pronuncia al respecto, pues hacen entender que efectivamente se trata de un ataque de la 4T que no tiene fundamentos y que se nota lo ardido. Cabe mencionar, Juan José, que esta campaña de la Casa Roja, le empezaron a decir, de Xóchitl Gálvez, ocurre hace 3 semanas. Y hace 3 semanas las encuestas estaban diciendo que Claudia Sheinbaum venía 10 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. Viene el ataque y la 4T empieza a aplaudir porque dicen, con este ataque vamos a subir más y ya tenemos todo. Pues resulta que pasa el tiempo y para cuando un día antes de que Xóchitl Gálvez fuera denunciada por plagio, las encuestas estaban marcando 3 puntos de diferencia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Sheinbaum arriba, pero nada más por 3 puntos. Sí, sí, sí. Luego entonces viene el desenmascaramiento, ¿no? El descubrir que Xóchitl Gálvez había plagiado unos reportes que además yo había, ya les dije, que reporta de unos documentos que publica la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México cuando es encabezada por Claudia Sheinbaum, lo cual me parece súper estúpido por parte de Xochitl Gálvez, pero seguramente Xochitl Gálvez no sabía que iba a ser candidata, iba a competir contra Claudia Sheinbaum. Pero eso significa, amigos, que entiendan que el karma existe y que tengan cuidado con las babosadas que hacen en la vida.
Y cuando empieza este problema, pues Guillermo Sheridan se da la tarea de buscar las tesis de Claudia Sheinbaum y encuentra esto y dicen, ojo, dicen, porque esto sí no me consta y para serte honesto, Juanjo, tampoco lo creo, pero dicen que funcionarios en la India ya están reclamando que la tesis de Claudia Sheinbaum está plagiada de un documento de algo, porque ese algo de donde se lo plagió tiene patentes en la India. Y Válgame Dios. al grado que te digo, y que lo dije, Claudia Sheinbaum tuvo que salir por primera vez en 2 años y medio Sí. a desmentir, bueno, a intentar desmentir y a dar todas las cuestiones. Y aquí sí, pues con toda la pena de mi corazón, pero me voy a declarar completamente ignorante porque no tengo ni la más remota idea ni de la física, ni de las cuestiones científicas, ni Sí, absolutamente sí, sí. nada. Aunque puedo hacerlo desde el rigor académico, la realidad es que sería absurdo que yo me pusiera a leer lo que está diciendo para ver si es cierto o no, porque me parece que hay un punto que es importante que dice Claudio Sheinbaum y que tiene toda la razón, pero repito, no lo puedo hacer, ¿no? O sea, hay postulados en la física que son reales porque son en la física, están ahí, ¿no? Como por ejemplo que el agua hierve a 100 grados Celsius. Por lo tanto, hay ciertos postulados que cuando tú los citas en física, no Son tienes que universales. decir, ¿no? Porque son universales y no porque los estés diciendo, los estás atribuyendo. Sin embargo, esto puede ser una falacia, ¿no? Puede ser un silogisma, un sofisma. Es decir, puedes estar diciendo esto para, pues, para ocultar una falta que a nivel académico no sea. Y como yo no soy físico, ni soy científico, ni tengo puta idea de eso, no puedo. Simplemente no estoy calificado para eso. Ahí tienen que entrar los expertos en ciencias de la UNAM para poderlo decir, y eso es lo que va a entrar. Pero ojo, cuando Enrique Graue sale a decir que sí hay un plagio en la tesis de Yasmín Esquivel el viernes a punto de cerrar actividades para que el fin de semana no pueda haber ninguna, nada, Réplica. ni réplica, pero ni acciones, Juan José, porque Sí, 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 entonces los tribunales tendrán que emitir un fallo en esta semana, el sí. lunes. Pero da perfectamente viernes en la tarde, sábado y domingo para hacer negociaciones políticas, para dejar en paz a la UNAM o bien para no entrar a detalle y hacer un comité que investigue la tesis de Claudia Sheinbaum. Y entonces podrá ser una moneda de cambio, decir, o, a ver, ¿a quién nos jugamos? ¿A Claudia Sheinbaum o a Yasmín Esquivel? Elige a una, pero a una de las dos le vamos a quitar el título. Tú elige a quién. ¿A cambio de qué? Pues puede ser o de que dejen a la UNAM en paz y que desocupen instalaciones de manera inmediata y no se metan en el proceso de cambio esto, o bien que dejen en paz a Xochitl Gálvez. Porque entonces la tesis resulta que el miércoles se publica una nueva encuesta donde ahora Xochitl Gálvez está 10 puntos arriba de Claudia Sheinbaum. Es lo que yo te comentaba, amigo. No hay lógica, por eso estaban los temas sobre la mesa, pero creo yo, sin tener por supuesto ninguna preferencia, y lo cual tampoco me genera mucha confianza, que Xochitl tiene eso que tiene López Obrador, o sea, esa manera, voy a poner este adjetivo sin tratar de faltar al respeto a nadie, esa forma peculiar y jocosa de tratar los temas que parece que se le resbalan, porque a pregunta directa le indican, oye, ¿qué sabe del presunto plagio que se detectó en lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Y ella contesta muy tranquila, ¿saben qué? Recibí ya la carta de la UNAM para presentarme y para una comparecencia. ¿Y cuándo va a ser? No, pues va a ser pronto, pero ¿sabes qué? No hay problema. Si me quitan el título, hago otra vez el trabajo o sea, esa es la diferencia cuando tú trabajas, o mejor dicho, esta es la diferencia en ambos casos de personalidades y en ambos casos tiene sus bemoles. Yo me iría más en la forma de ser más, que me considero más Claudia Sheinbaum en ser más apegado, más disciplinado a mis situaciones. Pero lo que es un hecho es que también en mi vida laboral y en mi vida estudiantil me daba mucha envidia las personas estilo Xochitl Gálvez, ¿no? Que parece que les vale madre todo,
pero que se les resbala y que siguen pasando, cabrón. Y tú dices, no, pues, ¿cómo? O sea, en esta parte sí se me hace preocupante, Claudio, como tú dices, porque yo sí ya empiezo a ver tintes de que Xochitl tiene una posibilidad muy grande de ser la próxima presidenta. Y ojo, los argumentos que voy a decir no son sólidos y deberían de preocuparnos también. Es en función de su personalidad, en función de su muy típica forma de ser y su muy típica forma de hablar, que fue lo mismo que llevó a López Obrador a la presidencia. Pero si nos ponemos muy objetivos, Xochitl Gálvez hasta ahorita no ha tenido, tiene forma, pero no tiene fondo. Y cuando digo fondo, quisiera pensar que son los tiempos, pero no hay ninguna propuesta, no hay ninguna estrategia, no hay ningún equipo, cosa que veo muy sólido en Claudia Sheinbaum. Con esto no quiero decir que me decanto por Claudia Sheinbaum, me decanto muchísimo, a lo mejor, en su personalidad. Una persona que a lo mejor carece de carisma, pero que es muy apegada a protocolos, muy apegado a la disciplina. En esa parte yo me considero más alineado a esa personalidad. Y ojo, con esto que estoy diciendo de Xochitl Gálvez, tampoco estoy en contra de esa personalidad, pero no me identifico, amigo, porque el que tú contestes de una manera tan fácil a problemas difíciles son tintes de populismo, llámese de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de moderados. Al final, cuando tú dices, pues me van a mandar llamar y yo voy a ir y voy a ver qué hago de la tesis. Una respuesta de ese índole de un tema nacional nos está llevando a la misma gota de agua que tenemos ahorita. O sea, es, es preocupante, Claudio. O sea, al final volvemos a donde empezamos. Por desgracia, nosotros como mexicanos y seguramente en muchas partes del mundo, la votación va a ser en función de emociones. Entonces, para cerrar o ir cerrando y dejarte a ti los comentarios finales, qué preocupante es ser un AMLover, como pudiera ser qué preocupante ser un Xochilover. Vas a llevar al país a una polarización tremenda y al final estamos viendo, con el ejemplo que pusiste, Claudio, que las cúpulas son las que realmente, en función de sus intereses, son los que van a llevar el control del país, como viene siendo hasta ahorita. Lo de que me comentas de la UNAM, políticamente se me hace muy interesante. En lo ético, que es lo que seguramente es lo que defenderíamos ahorita que eran la cuarta transformación, Claudio, nada más como contexto de lo que estoy diciendo, se ponía en tres estructuras políticas, que era mejorar la salud y mejorar la seguridad y combatir la pobreza. Pero se basaba en dos temas filosóficos, que era la ética y lo moral. En esa parte no hemos aprendido nada. Vamos, siguen siendo los mismos intereses populares o institucionales los que siguen dando el rumbo a este país. Entonces, pues vamos a entrar a temas complicados, creo yo, en este espacio como ciudadanos, Claudio, porque Xochitl Gálvez no dista mucho de ser López Obrador. No, Juanjo. Y además, hay que mencionar que, por ejemplo, esto que dices tú de Xochitl, de la manera en la que contesta, ya sé, a Xochitl la puso en el mapa el hecho de que era la mujer grosera que vestía de huipil cuando el gobierno de Fox, ¿no? Sí, Eso nos debería de estar preocupando, ¿no? Cuando, cuando tiene tanto tiempo de haberse hecho famosa por grosera. Y por sí, grosera me refiero a decir palabras altisonantes, ¿no? Nada más la voy a dejar así. Y en este asunto, tú dijiste al inicio del programa algo que efectivamente me parece interesante. Los ataques de las últimas tres días, o sea, de las últimas 72 horas, probablemente 4 días, contra Xochitl, radican ya no en que pronuncia mal la R, que ya lo habíamos comentado, o que te plagió la tesis y todo, sino en estar generando una
idea o un rumor de que ya la van a cambiar, porque como no jaló, a pesar Así de es. que las encuestas salieron muy altas en esta semana, ya la van a cambiar, ya están buscando su sustituto. ¿Qué sucede con esto a nivel rumorología, ¿no? Radio pasillo, decíamos nosotros mucho cuando estábamos más jóvenes, Sí, que sí, sí. pues lo que hace es que la gente cuando tiene que participar en las encuestas, que finalmente son termómetros y que hacen que jale a más gente hacia esas tendencias, diga, no, pues si ya van a cambiar a Xochitl Gálvez, ya no me meto, ¿no? Pero Xochitl, al estar diciendo, y que probablemente sería lo peor que le puede pasar a la 4T, que la UNAM le dijera, señora, le quitamos su título, y que ella Sí, dijera, ah, no hay bronca, vuelvo a hacer uno, y así luego es. con metodología, y lo saca, ¡pum! Le da en la madre a López Obrador y a todo su Sí, movimiento, ¿eh? Cuidadito. Cosa que, por ejemplo, si le pasara a Sheinbaum, no podría recuperarse del trancazo. es correcto. Eso sería muy grave, ¿no? Y obviamente tener a la UNAM del lado de eso para el país sería una influencia impresionante. Es decir, hay que tener cuidado. Y ojo, que otro punto para que conecten, que me hagan favor de buscar. Acuérdense que López Obrador ganó en las elecciones del 2018 con 30 millones de votos, de 45 que hubo de participación. Ujú. 30 millones fueron los de él. El partido Morena en esta semana dijo que para las elecciones del 2024 van por 36 millones de votos, lo cual nuevamente demuestra que no les da la cabeza para las matemáticas, ¿no? Porque en el 2021 se demostró que únicamente contaban con 12 millones de votos. Y ahorita todo parece indicar que a lo mucho podrán tener 16 millones. Los 15 que ya tuvo, más los decepcionados, más los que, bla, bla, no alcanzan para que puedan juntar 36 millones. ¿Ok? Y López Obrador la semana antepasada dijo en una reunión privada con gobernadores de Morena y unos senadores amigos que cueste lo que cueste tenían que ganar las elecciones, particularmente la de la Ciudad de México y la de la República, la nacional. Entonces, si nosotros empezamos a conectar esto, la artillería de Morena va muy, 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 muy fuerte para allá, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Y para cerrar, Juan José, y terminar esto, únicamente voy a decir, es decir, no, no hay que hacer mucho análisis y no tendremos que sacar mucha plática del asunto, pero cuando López Obrador está en esta, pues prácticamente desesperación al tener que decir que cueste lo que cueste y empezar a mover números a su favor para que la gente piense o sienta y empiezan a decir que, por ejemplo, como el Banco de Bienestar ya tiene el mayor número de sucursales en todo el país y que ha roto todos los récords y que entonces ya pueden dispersar fondos, ahora las pensiones no van a ser bimestrales, sino mensuales o tal vez quincenales, ¿no? Es decir, empiezan a mover el discurso a favor de las prebendas, ¿no? Sí, sí, sí. De comprar votos, de comprar este tipo de cosas, pero además a generar un factor miedo que es infalible en las estrategias políticas. Tú empiezas a generar un factor de miedo y vas a ver. San Luis Potosí en esta semana tuvo el problema de que hubo, perdón por no saber si son 6 o 7 los chicos que levantaron y que mataron y dejaron vivo a uno, ¿no? Y entonces dicen, ay, dice el presidente, qué bueno que lo tenemos vivo. Ese acto de haber dejado a uno, perdón que lo que voy a decir y como lo voy a decir, pero esa es la muestra de que existe terrorismo, porque dejar a una persona viva cuando hay unos ataques es para que dé testimonio de lo que Generar pasó miedo. y vaya a platicar lo que vio. Eso es terrorismo. Y ese terrorismo lo que hace es decirle a la gente que o no salga a votar o que salga a votar por algo que puede mantenerlo, que es el discurso que tiene el presidente. Y perdónenme, pero eso fue lo que le funcionó a Bush cuando hizo lo de las Torres Gemelas. Eso ha funcionado cuando los movimientos en Irak, en Irán, en Afganistán empiezan a generar terror en la gente para poder mantener a los regímenes.
Eso fue lo que ocasionó el PRI cuando mataron a Colosio y a Ruiz Massieu, empezar a generar un terror para que la gente sintiera que lo que ya tenía era lo que les podía mantener en una relativa paz, porque el cambio podía ocasionar más problemas. Y este asunto de permitir esto, que acuérdense que hubo un levantamiento de personas en Tamaulipas, hay levantamientos en Durango, hay levantamientos en Veracruz, hay levantamientos en Chiapas, hay masacres en Celaya, en Guanajuato, y siempre dejan a una persona viva. ¿Para qué? Para que vaya y platique, para que dé testimonio de lo que pasó. Este otro que de los chicos que eran muy amigos, que levantaron y que hicieron que se mataran entre sí y dejan vivo a Sí. uno. Es decir, esto No, es y el video lo difunden. y lo difunden, pero es para ocasionar el terror y que la gente se sienta con, o sea, es decir, la gente casual, bueno, no casualmente, pero extrañamente, no dice, ah, bueno, voy a votar por el otro para el cambio. Al contrario, ¿no? Aquí es donde entra y se hace realidad este dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y con eso, mi querido Juanjo, yo termino el análisis de esta emisión 149. Te dejo cerrar el programa, pero antes, por supuesto, escuchar tu conclusión al respecto de estos elementos que estoy comentando. Pues simplemente dentro de los tres pilares que era la cuarta transformación, que era la salud, la seguridad y el combate a la pobreza, podría decir que el presidente nos va a quedar a deber y que entonces no podríamos llamar que este gobierno fue de transformación. Cuando tú ves un servicio de salud que no llega ni remotamente a lo que nos prometió, a un servicio como el de Dinamarca, donde ya dijimos que hubo 800,000 muertos por COVID, donde se saturaban los hospitales y ya no tenía su oportunidad como mexicano de acudir a ellos, que al día de hoy muchas personas que van al Seguro Social les siguen reagendando citas para un año porque no hay los insumos, los medicamentos. Yo no creo que sea un problema en cuestión de falta de médicos. Creo que es un problema estructural que dejó crecer el presidente. El combate a la pobreza para mí es simplemente un acto de ilusión, porque sí se está combatiendo dándoles dinero directamente a las personas, pero es un dinero donde realmente el recurso es en función de limitar todos los fideicomisos y todos los recursos que había a otro tipo de instituciones, como puede ser también en los gobiernos, en las oficinas de gobierno, donde muchos empleados tienen que llevar hasta su papel de baño. Y creo que lo más relevante y donde creo yo debería ser la punta de lanza para el siguiente proyecto del gobierno que venga, sea cual sea, es la seguridad. Y con esto entonces concluyo con lo que tú estás diciendo. Actualmente el 45% de los homicidios dolosos recaen en estados como Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Michoacán. Entonces, eh, aquí la pregunta sería, ¿cómo vas a atacar eso y de qué manera lo vas a hacer? Para terminar, creo yo que el presidente en cuestión de seguridad nos llevó a un tobogán, en este momento yo veo sin fondo, porque por un lado has fortalecido al crimen organizado, por otro lado has desviado a las Fuerzas Armadas a hacer otro tipo de actividades. Entonces, encontrar ese equilibrio donde las Fuerzas Armadas tengan que regresar a hacer sus labores y hacer a un lado el poder, el gran poder que han adquirido en este sexenio, lo veo complicado. Y por el otro lado, el tratar de gestionar y negociar con el crimen organizado cuando ya también le diste el poder de sentirse amos y señores de muchas regiones del país, ¿cómo negocias eso? ¿A cambio de qué? No lo sé, tendríamos que verlo. El punto aquí para concluir es que lo que tú estás comentando se sigue agravando y los mensajes que está enviando este gobierno es, yo no puedo meterme con los criminales porque también son seres humanos y yo apelo a que ellos como personas tengan el respeto y los derechos que tenemos todos y que no utilicemos la fuerza cuando el único que tiene el derecho de usar la fuerza legalmente es el gobierno y es para equilibrar una situación. Entonces, simplemente lo que me queda es ver
¿Qué plantea Xochitl Gálvez? Que es lo que me preocupa al día de hoy. Yo no he visto ningún tipo de planteamiento. Y me preocupa que por el otro lado, Claudia Sheinbaum tampoco en cuestión de seguridad se puede pronunciar en contra de una estrategia que actualmente el gobierno sabe que no le está generando réditos, pero que también si ella impulsara una estrategia diferente a esta, podría abrirse ese cuestionamiento de ¿y por qué no lo hicieron anteriormente? O la otra, ¿por qué tú estás prometiendo lo mismo que este gobierno? Tú estuviste todo este sexenio con el apoyo de López Obrador y no pudo suceder. Entonces, por eso, Claudia Sheinbaum, creo yo, está apelando a tener como alguien directo de apoyo dentro del gobierno de la Ciudad de México, y si no te lo ha puesto dentro de su gabinete, a Omar García Harbush, que en su momento le nombramos el superpolicía. Habrá que ver también esas cifras, porque hasta donde yo he visto, mucha gente que se dedica a la seguridad en la Ciudad de México nos empieza a plantear esa situación de que también se disfrazan cifras. Lo veremos, Claudio. Y para concluir, simplemente te diré que aquí estaremos nosotros en los siguientes episodios para dar cuenta y ser testigos de esta situación y seguir haciendo análisis para tratar de despertar ese interés político en todos los que nos ven, y que aprovecho para agradecer que día con día se siguen sumando a las redes sociales. Estamos preparando nuevas estrategias, nuevas formas de llegar de una manera más sencilla y más amena para todos aquellos que todavía al día de hoy creen que la política mexicana no es importante. Con esto yo me despido, te agradezco como siempre el que me dé la oportunidad de participar, y agradezco a todos los que nos ven, porque sin su opinión, que creo yo, siento y me siento halagado de decir que creo que ya hemos aprendido algo después de estos 149 episodios, nos sigan dando su opinión y nos sigan acompañando, amigos. Así es, mi querido Juanjo, pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima, amigos.